Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Te Conté. ¿Cómo estás, mamá? ¿Estás animada el día de hoy? Sí. Está bien animada el día de hoy. Animada. Y teníamos ya una semana que no nos veíamos. Sí, habíamos tomado esta semana de descanso porque habíamos ido a viajar, a visitar. Yo viajé. Ajá, mi mamá ¿Cómo viajó. te fue en ese super viaje? ¿Cuánto tiempo tenías Bien, que no viajabas? Desde que me vine de Roraima para acá. Ajá. No digo de mudanza, yo digo de un viaje de viaje. ¿sabes? De Estoy viajando. viajar. Ajá, y tenía mucho tiempo. ¿Cómo? Cuando fui a tu boda. A mi boda. fue la ¿Qué? última O sea, vez. que cuando yo te llevé a la playa eso no importó, eso fue un viaje. Pero es que No, eso no fue un claro que viaje. sí, así, claro, y fue un fuimos viaje a de la paseo. fuimos a la playa Y todos fuimos en familia también a la playa todos en familia. En verano, así también. que... Ok, bueno, es que a ella se le olvidan las cosas. Sí, yo creo Ah. que ella... Pero creo Bueno, que fue... porque es que, no sé, voy a tener que ir No, es escribiendo que el ella diario. considera ¿Cómo un están viaje más de nuestros- 18 horas. Exacto. Pues, ¿Cómo yo están creo. nuestros espectadores de Chapecó? Están muy bien, muy bien. Están muy Están bien. muy negritos. Tan linda. Tan linda. Tan Tienen lindos. los cabellitos. Exacto. Bueno, para los que no saben, mi mamá fue a Chapecó a visitar a su hermana, a la tía que todo el tiempo mencionamos. Mi tía aquí. Yari, te Ay, Mi amamos. tía Yari, saludos por allá. Y bueno, conoció a nuestra nueva prima, que es su primera sobrina nieta de la sí. vida que ella tiene. Es bella. Y Dios la guarde. bellísima, gracias a Dios. Y bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo fue tu semana, Yaremi, estas 2 semanas que hemos estado sin vernos? Bueno, fue bien activa, gracias a Dios. Estuvimos en conferencia de Ondadura de la Sí, iglesia. tuvimos conferencia de la Y iglesia. bueno, ayudando, limpiando, canta, Y estaba enférmate. muda. Después nos enfermamos. Sí, porque Entonces, por eso fue también ese receso bien largo de un final de semana, porque estábamos totalmente roncas, no podíamos hablar. no, y habíamos y- planificado grabar la semana pasada, pero aún así no estábamos bien. No o sea, estábamos como bien, que mucho. mejoramos y después otra vez La gripe. la gripe, la famosa enfermedad de pandemia le dio a mucha gente también dentro de la Ajá. coral. Pero bueno, aquí estamos Bueno, fuertes pero y firmes. ya que estamos aquí y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. El matrimonio. Que no voy a preguntar qué es el matrimonio, porque todo el tiempo pensamos qué es tal cosa y siempre están esos conceptos bien locos que nos ponemos en la cabeza. Pero yo quiero comenzar hoy preguntando ¿por qué es necesario el matrimonio? Porque lo constituyó Dios. Constituyó el matrimonio. Hizo a Adán, hizo a Eva y los puso juntos. Pero es muy importante, o sea, porque si... En nosotros como cristianos, ¿no? Creemos que el matrimonio es lo más fundamental para lo que es el crecimiento de la iglesia, porque la Biblia también nos manda a multiplicarnos. Claro, porque sin matrimonio no debería haber multiplicación. Exactamente. Entonces, por eso también es una parte fundamental. Y la misma Biblia dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. Entonces, por todas esas cosas, nosotros creemos que es muy importante el matrimonio. Sí, Y también para honrar a Dios a través con nuestra vida, nuestro cuerpo, de una forma que le agrade a Dios. Pues. sí, exactamente. ¿Tú tienes algo más que decir? No, está bien eso ahí. Dios mío, Yo igual creo es que que estoy Mi un mamá poco- ya Vale, está, hoy. mira. Bueno, vamos. Yo estoy así como un poco dormida. Esta es la vibe hoy de lo que venga Lo que viniendo, venga vamos va viendo. bien. Mi mamá como que sí, Es que el yo- matrimonio. Ay, el matrimonio. No, sí. yo creo que sí, es importante obviamente porque primero el matrimonio está fundamentado pues en Dios, pero desde el punto de vista también secular tiene que ver con un contrato, tiene que ver con un compromiso, ¿no? Exacto. Entonces, Compromiso. psicológicamente te dice, hay una responsabilidad que va más allá de lo que es solamente pues un noviazgo, como vimos el último El episodio, último episodio. más allá de un compromiso Claro, superfluo. y ¿no? es Y algo que no- que es muy importante también. Pero Recalcar. si la atrapalia cuando ella va a hablar lo último que va a decir. Habla, madre, habla, madre. No, que iba a hablar que hay eso de contrato, que no es un contrato, es un compromiso. Porque a veces cuando se habla de contrato, yo lo puedo romper. Exacto. Ajá, entonces es un contrato y dice, Tiene contrato vigencia. Tiene vigencia. Bueno, por es tanto verdad. tiempo. Yo me acuerdo que Pero no es un contrato, es un en compromiso. mi matrimonio civil,
la señora la jueza, ¿no? Ah, Que se ya llama. esa hizo una prédica esa señora. Claro, pero no, Sí. claro, ella porque obviamente su línea de pensamiento, no me acuerdo el nombre de la jueza, pero bueno, su línea de pensamiento es cristiano, pero la mayoría de la gente que casa también civil, ellos hacen esa distinción, pues, que no es un contrato para romper, sino que ellos hacen la cuestión ahí de Que hasta es que para la toda muerte la los vida, hasta separe, que la y muerte hacen los como separe. que No, esa abertura de, es importante, No, piénsenlo perdón, bien. es muy raro alguien que te case por civil que te diga que es hasta Bueno, la es muy muerte que- raro aquí, pero en Ah, Venezuela yo creo que También, todo. no, Bueno, también. en el los últimos matrimonio que yo vi- Bueno, cuando yo asistía a matrimonios hacían muy bien ese énfasis. Esto es un matrimonio civil, usted no es un matrimonio eclesiástico, o sea, hacen esa deferencia, pues que es un matrimonio civil y no Entendí. eclesiástico, que el eclesiástico no se rompe, más el civil se podía. Bueno, yo no, No, he bueno, pero presenciado ya eso, pero- ahora, ahora, bueno, cuando yo me casé, Ajá, fue así, y casi que he hecho una prédica también. también. O sea, Puede y- ser. Y hasta No, bendijo que yo los anillos Yo y me todo. acuerdo Y yo también, como que, el bueno, ¿qué le matrimonio da este? el matrimonio de, que recuerde ahorita de los más, el de Annie, fue así también, el juez, porque fue un tipo que lo casó, Ujú, un juez. lo dijo en el de Abieser también, También. se dijo así, ¿tú no estuviste? No, Pero yo sí estuve. Sí, mandaron yo me los acuerdo, videos. No, yo yo me no acuerdo, estuve en me el de acuerdo de eso. Abieser. El tipo no fue, no, la tipa, porque quien casó Fue a una Abieser tipa. fue Ajá, la fue doctora Iraniri. 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 Entonces, más o menos ella dijo, bueno, es que también tiene mucho que ver con el basamento que tú tengas de valores para poder hablar. Y Puede hablando ser de también, cuestiones de por- compromiso, porque a veces tenemos hasta miedo, o hay Ujú. personas que tienen hasta miedo de asumir ese compromiso yendo al registro civil a casarse, porque no, y si después yo me compro una casa, tengo que dividirla con ella. O con él. O con él. Claro, y si ya estás O porque pensando así desde un inicio, no te estás cases. equivocado. No te lo cases, hagas, no hagas nada. Es que ya en el momento en que tú te unes a alguien, ya están casados. Aún si no vayan al registro civil. Estás unido a él o a ella. Bueno, pero legalmente nosotros debemos cumplirlo. Claro. Igual, porque y la también palabra dice que debemos legalmente estar hay algo sujetos que se a llama las leyes Exacto, Claro, espirituales hay legalmente. una orden terrenales. legal, hay una orden legal. legalmente hay algo que se llama concubinato, que Ah. por tiempo es como que, bueno, tengo 10 años en esta empresa, ya me siento contratada. Algo tipo así. Me autocontraté. Me autocontraté. Y no, y eso es ley también, pues. Ujú. Pero bueno. Lo que Bueno. sí, pues, Bueno, y en cuanto a eso también, antes de irnos a otro tema, porque cuando nosotros nos casamos, nosotros no nos casamos por la iglesia, nosotros nos casamos solo por el civil. Y fue muy extraño. Y aún los testigos que estaban con nosotros, que aún no había prefectura, alcaldía en la Temblador. ciudad donde vivíamos, Ajá. en Temblador, sino que era el consejo, el consejo o algo así. Y el presidente del consejo, que fue quien nos casó, porque no nos pudo casar la prefecta, porque estaba en contra de nuestro matrimonio. Entonces, nos fuimos, Chacho, una novela, nos Romeo y fuimos a Julieta. casar al consejo municipal. Entonces, y el del consejo municipal nos dijo, hasta que la muerte los separe. Y todo el mundo se quedó así muy extrañado, porque, o sea, Eso no lo porque hacían. eso no justo se en el hacía, matrimonio. no sí. se hacía. Sí, es verdad. Bueno, en la historia de toda de esa novela de Corín Tellado, de la historia de mamá al casarse. Leonardo va a ser más- Padrón. Leonardo Padrón te la va a pedir junto con Pálpito para ponerla en la Netflix. Pero es verdad. No, yo creo también que, bueno, Dios usa a quien quiere usar, ¿no? Para recordar en ese momento que es tan importante, quizás lo que conlleva esa gran responsabilidad. Porque el matrimonio es una responsabilidad gigantesca y que normalmente se toma muy a la ligera. Porque no es lo mismo meterse a vivir con una persona que casarse con una persona. Entonces hay una diferencia para ustedes. Aún cuando yo te estoy diciendo que ya en lo que tú te unes, o sea, ya es delante de Dios, están unidos. Lo único que te falta es firmar el papelito. Exacto. Pero sí hay una diferencia para las personas, porque ellos piensan que si están juntos sin casarse, en No tienen cualquier ningún tipo de momento, compromiso. en cualquier momento se puede ir cada quien por su lado, sin pensar en nada. Sin pensarlo dos veces.
Excelente. Me encantó. Me encantó. Pero hay que aclarar algo aquí también, porque muchas personas en el ámbito de iglesia que piensan que únicamente casarse por civil, eso es horrible. Tú no tienes la bendición puede de ser, Dios. sí, es verdad. Tú necesitas así es. esa bendición de Dios para que tu matrimonio funcione. Porque si no, ya tú estás en una maldición perpetua. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, yo creo que no, porque entonces, imagínate, yo no me casé por la iglesia. Todavía no te has casado por la iglesia. No sabes si Bueno, para no. próximamente lo A vayas a lo hacer. mejor puede ser, pero... Pero ¿qué opinas tú tú? opinas? Bueno, yo ¿No, te qué digo, opinas yo tú? opino lo siguiente. Yo opino que obviamente, ya va que me está diciendo allá la platea que me pegue del micrófono. Yo opino que obviamente es importante, pues, la bendición, como se dice, la bendición, pastoral. pastoral. Pero me Ujú. acuerdo clarito, como si no hubiesen nubarrones, porque también pasa lo siguiente con casarse fuera de la iglesia, ¿sabes? Las bendiciones fuera de la iglesia. Ajá. Lo que pasa es que hay mucho misticismo también en cuanto a las bendiciones pastorales o a casarse por la iglesia. Normalmente la gente piensa que porque tú te estás casando por la iglesia, tu matrimonio es más santo o más santificado que el de los demás. Entonces, me Puede acuerdo ser. claro que yo fui ante mi tío Ogual, que Fue era el que mi te pastor en ese tiempo, que fue el que me casó, a Kelvin y a mí nos casó a nosotros, nos dio la bendición pastoral, porque hubo una persona que dijo, ¿cómo es posible que nosotros, o Kelvin y yo, no íbamos a honrar la iglesia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se o iban sea, a casar ahí- fuera de la iglesia? Porque o fue sea, así. No la iglesia, porque... Ya va, yo voy a explicar, espérate. Iglesia, el templo, pues. Exacto, o sea, la las paredes. estructura, porque Ajá. nosotros, nuestra bendición de iglesia fue en el Parque La En La Llovizna. Llovizna. Entonces Ajá. nosotros nos casamos un día antes por el registro y el día siguiente pues nos casamos en el Parque La Llovizna, algo bien bonito, todo lo demás, situación de Venezuela, era lo más bonito y era un sueño que yo tenía. Inclusive mi cuñada hace 2 semanas dijo aquí en la casa y corroboró que fue algo que yo dije. Uno de mis sueños es casarme frente al Salto allá en La Llovizna. Entonces, como las iglesias son tremendas y siempre hay hermanos que uno tiene que amar más que a los demás, hubo uno que dijo, bueno, ¿cómo es que ellos no van a honrar la iglesia? Entonces, pasa eso, es eso, todo el mundo piensa en ese misticismo. Ah, no, pero es que yo me casé en la iglesia, entonces mi matrimonio es más bendecido que el de Gualesca, que ella solamente se casó por civil, porque tiene Puede ese ser. misticismo. Claro, es importante la cobertura de Sí, nuestros de los pastores y la cobertura de pastores. iglesia en el momento de tomar esa decisión, pero tampoco es trascendental, no es Exacto. trascendental. Exacto, porque hay un montón de matrimonios que se han casado por la iglesia y están destruidos. Exactamente, con bombo y Entonces- platillo. Entonces no es... esas son las cosas que también uno debe tomar en cuenta. Porque yo lo que considero, ¿no? Es que, ok, tú te casaste, estás por civil. Hay veces que no hay ni dinero para hacer una boda. Porque eso también es una de las cosas que... Ya va, pero para terminar, que me puse a hablar de más y no terminé, porque cuando hablamos de esa situación con el pastor, ¿no? Él nos decía y él tomó la decisión sabia de hacer pública pues el pensamiento dentro de la iglesia local. Él dijo, obviamente ellos están cumpliendo con los parámetros requeridos. El primero es, se van a casar por el registro, porque en nuestro país Claro. lo que vale legalmente Es es el registro. ese registro. Entonces, Claro. la Biblia también dice que nosotros debemos someternos a nuestras Autoridades autoridades. Y terrenales. lo que dice mi autoridad terrenal en ese momento era, tienes que casarte por el registro porque el matrimonio que va a valer es El ese que es del registro, registro. claro. Así tú hagas el resto. Entonces, él dejó Claro, bien y constituido y eso es ahí. bien bueno eso que tú dices en nuestro país. Exacto. Porque en México el eclesiástico es diferente al del civil. Exactamente. Y se puede romper el eclesiástico, pero el de civil, pero el eclesiástico no. No, la Era iglesia lo que estaba en católica no Roma. rompe católica matrimonio. no rompe No rompe matrimonios. matrimonio. No. Entonces, Y eso es una... bueno, y es algo que no, bíblicamente no se Exacto. debe hacer. Es que, exacto, el y no- matrimonio y- no y- termina hasta que la muerte hasta los que la separe. muerte nos separe. Hasta que la muerte los separe. Ahora, Ya va, estamos hablando, Ahora. que entraste algo allí que te voy a atajar porque me metí a hablar Ajá. y tú estabas hablando de, porque a veces no hay dinero para hacer un matrimonio. exacto, a veces no hay dinero para hacer un matrimonio. Ajá. Entonces,
yo voy a vivir amargada toda mi vida pensando, ay, Dios mío, ¿será que yo no lo estoy haciendo bien? Yo estoy en pecado, así ya me haya casado por civil. No puede ser. No debería. No puede ser, porque, y eso es una de las cosas que también en Venezuela lo hacían, aquí también lo hacen. Hay veces que las iglesias abren esa oportunidad para hacer bendiciones pastorales. Exacto, donde van, Donde van varias sí, sí, parejas que solamente se casaron por civil, no hubo dinero para hacer boda. ¿Y qué hacen? Bueno, ese es el día y el momento en que ellos van y reciben su bendición Aquí en pastoral. la onda Aquí lo en la hacen onda una vez lo al hace año. una vez al año. Lo hacen una vez al año. Cuando están Como las ya- clínicas de familia y Ajá, así. ya casi terminando el año, lo hacen. Lo Yo me acuerdo hacen, sí. una vez también en Betel, que En lo Betel hicieron lo allá hace hicieron. años. Yo creo que fue esa última vez, donde hubieron como unas 20 parejas que se casaron. más o En menos. Luz de Vida también Hicieron hicieron una vez. Se llaman matrimonios comunitarios. Son Ajá. bendiciones comunitarias, Sí, por todos decirlo de alguna bendicen manera. a todo el mundo. Entonces, dentro del matrimonio, lo financiero. Meu Deus do céu. Financiero. Financiero. ¿Es Financeiro. importante o amor con hambre no importa? Porque No, lo más amor importante con es el amor. hambre no dura. Y si dura, no perdura. Lo financiero es muy importante. Primero porque era algo como yo les estaba diciendo, no me acuerdo en qué episodio, pero es algo como que, bueno, y si no tenemos ni siquiera para comprar un pan, ¿cómo nos vamos a meter a vivir juntos? No, pero ¿Cómo había vamos a dicho vivir por ahí juntos? que dice, mi amor, contigo pan y cebolla. Meu Deus, pan y cebolla. Si la cebolla está sofrita, más o menos. Ah, bueno, imagínate. No, ni sofrita ni nada. ¿Alguna Ah, mira, situación financiera que lo ustedes recuerdan de su financiero, matrimonio? No, que no es, ella está hablando que no haya. Ujú. Pero yo siempre he pensado que debe ser mancomunado. Y un O sea, equilibrio. Todo el dinero junto. Todo junto. Ajá. Y vamos a hacer esto y esto. Y eso es algo muy importante. Aunque en mi matrimonio nunca ha pasado así. Exacto. Eso es algo muy importante porque yo aprendí no del matrimonio de mi mamá, obviamente, pero sí aprendí del matrimonio de mi tío Agua con mi tía Yuraima, que el dinero de los dos iban juntos. Se pagaba gasto y después, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitan los muchachos? ¿Qué necesita la casa? Exacto. Y yo siento que a ellos les funcionó 100%. Y yo he hecho eso en mi matrimonio. Hay veces que mi esposo quiere agarrar para él. Los y yo, hombres, ven voy a hablar acá, una cosa. ven Los acá. hombres son más de querer, como no sé, ahorrar para ellos bastante. Mi esposo está ahí viéndome con. Hay veces que, o sea, y es así. Y entonces yo creo que una de las mayores peleas financieras que hemos tenido es eso, porque ven acá, si yo estoy poniendo mi dinero, ven acá, pon tú también tu dinero. Sí. Y vamos a pagar todos juntos. ¿Por qué? Porque aquí vivimos los dos, Sí. aquí comemos los dos, aquí tenemos carros, somos los dos, porque el carro no es solamente mío, Exacto. también es tuyo. Entonces esas son las cosas que financieramente Ay, nosotros tiene tenemos que carro, ser. El carro. Sí, tenemos, gracias Señor por el carro. Pero yo voy a decir Esas son algo. unas cosas que tenemos que ser extremadamente maduros. Claro. Pero Claro. eso es algo que Eso, se es habla eso. antes también. ¿sabes? Exacto. Que se habla Pero antes. entonces- y que tú lo vas viendo en el noviazgo también. En el noviazgo. No, pero es en que el ven, noviazgo lo ven vas acá. viendo Yo también. les voy a decir algo y les voy a hablar por experiencia propia. Puede ser que en el noviazgo, mi amor, todo lo que yo tengo es tuyo. Sí, yo te voy a dar todo, Yo Pele te doy, Castillo. ven acá, ¿Qué ¿qué es lo que quieres? necesitas? O ay, no, yo te voy a ayudar a pagar la entrada para un congreso. Que cualquier cosa. un Bueno, ejemplo. también es verdad. Pero ya cuando Porque se quiere casa- amarrar a esa persona. Para que me Con sus agarre. garras. Con sus garras. Pero ya cuando están de matrimonio, de casado, oye, Porque y no es que- me va a quedar ni siempre el refresco. Pero es que eso fue lo que Yo, me ven gustó a mí de mi acá. esposo. Que él no, ay, toma, y nos ayudaba. Y, Pero cuando se casó, pucha, ¡subas! cuando se casó, Puede ser. No, Ah. pero él es bien dador, cuando él quiere. Y entonces es eso, que yo creo que en cuestión de finanzas uno debe ser bien maduro. Y entender, amados esposos, amadas esposas, que Que Proverbios primero- 31 dice que la mujer era la que gerenciaba, no mentira. no. Entender que Es verdad, es nosotros queremos siempre tener más para nosotros que para otras personas. Por nuestra naturaleza lo va a ser Claro, así. exacto. Pero entender El que hay egoísmo. prioridades. Y esas son una de las cosas que por lo general los matrimonios fracasan. El dinero. Sí, Aunque es verdad. ustedes no lo crean, ay no, pero ¿por qué? Esa es la número 2 después de la traición. Pero el dinero es algo muy importante.
Y es algo que usted se debe manejar y hablarlo abiertamente. Y a veces hasta pelearlo. Exacto. En sana paz, no de golpe ni nada de esto, pero pelearlo y decirle, ven acá, yo estoy poniendo esto, estoy pagando esto. Porque hay veces que no sé si es porque son los hombres venezolanos o es porque yo soy muy controladora, pero hay veces que se olvidan de, o sea, de cuánto has pagado, de cuánto he puesto, de cuánto has hecho. No, yo creo que tiene que ver con la naturaleza de hombre en sí, ¿sabes? Porque tiene que ver, porque yo he conversado eso con amigas mías brasileras y ellas hacen el mismo comentario. Los hombres son más dados a olvidar la inversión que hace la mujer dentro de la Pero relación. es que también a veces hay casos invertidos. También o puede sea, ser. yo soy la Yo soy mujer, la- tú tienes que darme todo mi dinero. No, es pero mío. estoy hablando de mujeres que ¿Entiendes? echas para adelante, ¿no? Exacto. Que son, que trabajan Por y eso hacen yo esfuerzo. digo que tiene que ser mancomunado siempre. Y es la ayuda entre dos. Vamos a hacer esto los dos. Una Vamos planillita los de Excel, aquí está Los todo, dos. todo. Mira, Tú pagas, tú o sea, pagas, es tú pagas. inevitable yo no recordarme de mi tío Owal en eso. Sí. O sea, porque mi tío Sentado en la Owal era- computadora, ajá. ¿Cuándo y te llegó ahí? ¿Cuánto te llegó? No, No, digo, digo, porque ya entraba a tenía la las cuenta cuentas. de mi tía. Y ya, mira, ya ven, te pagaron tanto, ven acá. Te cayó el bono a la patria. Y era, por ejemplo, los colores, lo que era prioridad. Exactamente. Y bueno, Y bueno, en otros aspectos de la conversa. Lo de la traición. Tú hablabas de la traición en el matrimonio. se perdonan perdona las más- traiciones. Ajá, ¿perdonan más los hombres o las mujeres? ¿O Depende. debes perdonar una traición en el matrimonio? Mira, huele, es que hasta los teólogos están divididos, ¿no? Estoy echando broma aquí. Dios en este momento es... Vamos a ver qué van a responder ustedes, bichitas, ahí hablando. Bueno, Perdonar es perdonar. perdonar es perdonar, sanar, y a veces tenemos ese concepto errado de olvidar. Uno no olvida. No se olvida. Y No, ve, uno olvida. Lo único que cuando uno se pone bravo, la sangre le viene a la cabeza y se recuerdas. recuerda todo. no olvidar. No, olvida. No, tú puedes recordar, pero tienes que recordar sin el Recordar rencor. sin rabia. Exacto, entonces ¿sabes? no olvidas. No, es que No, nunca Porque se dice, olvida. no, perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es Perdonar- saber que ya tú me lo hiciste, pero no recordarlo con rabia, sino estar pendiente. A mí me No, gusta no, mucho. tampoco eso. A mí me gusta mucho la actitud que mi mamá me enseñó, que es, tú la hiciste, yo te perdono, pero el que te tiene que perdonar es Dios y él es el que te va a cobrar. Exacto. Esa actitud a mí me gusta mucho. Mi mamá es porque muy Dios. uno se salva el corazón, Mi mamá- por mi decirlo mamá así, decía ¿sabes? así. Exacto. Dios es mi padre. Exacto, y Dios es Ya. el Padre. Y entonces ahí era peor, porque quedaba pensando. Eso. Y voy a Porque, hablar. ven acá, es que tú no le estás haciendo una herida, no me estás haciendo la herida a mí como esposa. Tú le estás haciendo, tú estás hiriendo. A una hija de Dios. No, ni siquiera es a la hija de Dios, tú No, estás hiriendo, o sea, tú estás, estás pecando actuando, contra Dios, contra Dios. Exacto. Exacto. ¿Entiendes? Exactamente. Porque el problema allí no es tú me estás hiriendo a mí. Y la actitud de la esposa, por más dolor que se tenga, yo nunca he pasado por esto, mi pana, y espero que nunca en la vida, pero la actitud de la esposa debe ser, de una esposa cristiana, debe ser, ajá, tú crees que tú me estás hiriendo a mí, pero tú te estás haciendo un daño tú y estás haciendo mal, estás pecando Bueno, delante de Dios. Yo voy a Es decir por- algo y aquí voy a hablar de mi experiencia, Ujú. porque ¿qué pasó? Ustedes al principio dijeron que el matrimonio era para toda la vida. Yo soy divorciada. Yo sé. ¿Qué? ¿En serio? yo en mi primer matrimonio, yo perdoné. Y perdoné. Bastante. Y perdoné. Y nosotros, mi hija. Pero ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron desde pequeña eso. O sea que es tu esposo, tú debes morir con tu esposo. Pero ¿qué pasa? Ahora ahí es donde yo me acuerdo que yo dije, ya basta. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé con ese espécimen... Eso fue en el periodo, aquel periodo En el- loco que hablamos Cuando yo el me casé episodio con pasado. ese espécimen, yo no vi lo que yo aconsejé aquí en estos tiempos, que yo les dije, princesas, miren, recuerden, después yo se los digo. Yo no tuve ese juicio, pues, de escoger una buena persona. Ujú.
para lo que fuera, X, Sí. un futuro. Era filisteo, incircunciso y todo lo que ustedes Exacto. puedan imaginar. Y bueno, entonces yo me volví loca y bueno, ya, fin. Me casé con ese espécimen. Aún antes de yo casarme, yo perdoné infidelidades. Ujú. Me casé, perdoné infidelidades, perdoné infidelidades, perdoné y perdoné. Entonces ahí es donde yo digo, hay un punto en el que yo como mujer, o tú como hombre también, debes darte tu puesto y saber qué lugar tienes tú en Dios. No, claro, por supuesto que Claro. sí. ¿Por qué? Porque a veces nos amarramos a eso de que el matrimonio es para siempre. Pero ¿qué pasa? Te pega, Te golpea, infiel. llega borracho, es infiel, tiene otra familia, amiga, salga de allí. Amigo, salga de allí, porque a veces pensamos que solamente son las Son mujeres las que reciben mujeres, cacho. exacto, No, no. Exacto. ¿entiendes? Los A veces las hombres mujeres también pegan cacho y también los hombres reciben cacho. Entonces, huye de allí. Es que tiene que ver mucho también con la identidad que nosotros tenemos. Obviamente es un Claro, no problema estamos- de identidad. no Tampoco de estamos quién diciendo soy yo. que te puedes divorciar de No, de por supuesto que quítame no, esta porque paja de aquí. nosotros Exactamente, creemos que el estamos matrimonio a está favor del hecho matrimonio y para para ser siempre. siempre, exactamente. Por eso es que se debe antes- luchar hasta el final. Exacto. Se debe luchar Exactamente. hasta el final. Claro, Tienes que- yo quiero hacer la salvedad aquí de que el matrimonio de Yaremi fue con un inconverso, ella estaba alejada, fue una cosa totalmente fuera del Exacto. contexto de iglesia. Y aún cuando aún- yo me divorcié de él, yo no estaba ni siquiera en la iglesia. O Exactamente. sea, yo no quiero más nada contigo por X y Y razones y ya. Yo Pero ni siquiera estaba en nosotros, contacto la dentro de iglesia. nuestro contexto bíblico, nosotros defendemos que el matrimonio obviamente es para siempre y hasta las últimas consecuencias, con sus salvedades, obviamente, Claro, como decía el por pastor supuesto. Lipao en estos días, porque le preguntaban, y si te pega, si te golpea, si atenta contra tu vida, tú tienes que estar ahí porque la Biblia dice que el matrimonio tiene que ser para siempre. No, tú tienes que salir de allí. Primero porque está atentando contra tu vida y porque tú eres una Exactamente. hija de Dios, un hijo de Dios, tu identidad está basada en lo que Dios habla y dice de ti. Exacto. Entonces, Exacto. es un tema más profundo, pero tiene en grandes rasgos es eso allí. Y bueno, ya sí. Mi matrimonio, bueno, no es, ¿cómo se dice cuando? No es perfecto, pero es Ajá, es la excepción excepción. de la regla. No es la regla. Porque primero yo no tuve noviazgo, nosotros nos conocimos, a los 3 meses nos casamos. ¿Qué? Y de ahí, bueno, hemos venido batallando, luchando, nuestros altos, nuestros bajos, pero mi esposo es lindo, ¿vale? Tiene los ojitos verdes. Lo único que tiene lindo. ¿Cuántos años de matrimonio? 32. Vamos a hacer 33. Van a ser 33. No, 34. Van a ser 34. Vamos a hacer No. 34. 34. Yo tengo... ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de casados? 2 años, Agnes. Yo sé, estoy echando broma. Ay, Solo quiero Dios verle la mío. cara a Kelvin. Son 2 años de casado. Y Kelvin, y 2 años y ¿cuánto tiempo tengo aquí? 2 años y 4 ¿cuántos meses, meses? 3 4 días. meses. De 2 4 años y meses, 4 3 días y 5 horas. ¿Y Memi ¿tiene cuánto? 6. Voy a hacer 6 años. 6 años con el gordo. Con el gordito. Ese precioso. Gente, es que el matrimonio es complicado. Hasta hablar del matrimonio es complicado. Sí, es complicado, algo que... Claro, bueno, y porque- darle siempre la prioridad a Dios. Uno Ya, pero tiene es que esas son las consideraciones finales, Gualeca. Todavía no Ok. hemos terminado. No, Gualeca, pero ¿qué no, quieres? vamos a hablar Dale, de pues, vamos allá. ¿Por qué? Porque a veces también creemos que entonces yo conocí a mi esposo en la iglesia, mi esposo va a la iglesia, pero mi esposo no es cristiano. Por eso estábamos hablando ¿Entiendes? también en el noviazgo de eso. Sí, porque está en la iglesia, puedo casarme con él. No, obviamente que O no. sea, claro que no. Ahí se me va la palabra. No, pero a veces ya estamos Dile en portugués. casados. Igual, o sea, yo veo que mi esposo ora, yo veo que mi esposo está, pero mi esposo no es iglesia. Y ese es uno de los problemas que también enfrenta Latinoamérica, que por eso es que la mayoría de las veces las mujeres son las que van de pastoras y de líderes y de todo, porque no hay hombres que asuman su papel de hombre dentro de la Qué iglesia. bueno que llegaste ahí, porque lo siguiente que Ajá. quería preguntar en cuanto al matrimonio es importante para cualquier matrimonio que el hombre sea el que asuma la posición de liderazgo. Obvio que Sí, sí. claro que sí. Y una de mis peleas con mi esposo era eso. Pero es que tú eres el hombre.
Tú eres el que tienes que enseñarle la Biblia a tus hijos. Las últimas veces que me tranquilicé, le dije, bueno, nuestra sangre va a ser demandada de tu cabeza. La sangre de Así mía es y mi de mamá tus de hijos. dulce, ella. La sangre mía y de tus Ujú. hijos, Dios las va a demandar de tu cabeza. Y es así. Entonces, prepárate para cuando Dios esté tomando cuenta de nosotros delante de ti. Exactamente. Es que, bueno, algo que hablaba de la actitud, ¿no? De recordar, porque cuando tú estás casado con un esposo creyente, tú tienes que recordarle, mira, tú no estás jugando a ser esposo, tú estás Exacto. en una claro. responsabilidad Lo que grande. pasa es que también desde pequeños nos han dicho que Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios pero es amor, Dios también, pero también es fuego consumidor. consumidor. O sea, así es como todo padre, Él te va a dar, te va a bendecir, te va a prosperar. Pero En tú el también momento tienes tienes- que cumplir tus deberes. Tus deberes como cristianos, dar frutos del Espíritu y todas esas cosas. Entonces, es muy importante que el hombre entienda eso, porque ya la mujer de por sí queremos mandar. Nosotros Es que es tenemos verdad. una, O sea, de por sí naturalmente las tenemos mujeres una posición de Siempre liderazgo. queremos ir al Es- frente, siempre queremos ir a todo. Y en mi caso, mi esposo es extremadamente tímido. Y entonces es tímido de, mira. Y no, y Dios mío, eso es algo que yo, Señor Jesús, obra en él. Gracias a Dios pudo encontrarse un círculo de hombres ahorita que lo están ayudando. Porque yo, Señor, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque hay veces, y eso es muy importante recalcarlo, que hay veces que el matrimonio no es todo Mira, flores. No, por siempre he supuesto que no. pensado, yo siempre he pensado así como en una escuela para hombres. O sea, Ajá. tú tienes que ser hombre, y tienes que tomar tu posición en tu casa, tu posición en tu familia, tu Exacto. posición en la iglesia. En tu que trabajo. En el trabajo, cuando en la iglesia más que nada en la iglesia, cuando en la iglesia pidan, mira, necesitamos hacer tal cosa, los hombres sean los primeros que estén allí, para Y que, saben que tomen su exacto, lugar. y eso es algo que, bueno, que yo he recorrido varias iglesias y eso es algo que a mí me encantó de lo que es Onda Dura. Ujú. Y bueno, vale la Estamos puña y la haciendo publicidad. 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 Onda Dura. No, porque es así, o sea, mira, en Onda Dura la mayoría de los que van a servir principalmente son los hombres. No, Y no es por una imposición, es No, una cosa es que porque viene siendo no, y natural. porque están siendo enseñados a eso. Eso es otra cosa. Porque también hay una vez al año donde el pastor Lipao agarra a los hombres y le dice, bueno, machos, tienen que ser hombres. Y, es Es muy que es bueno. verdad, porque eso se llama la Oh. construcción de la masculinidad. ¿Por qué? Porque hay tanto esa frase de, ay, una masculinidad frágil. Porque normalmente las madres, y por eso es mi crítica a las madres, ahora no soy, pero bueno, es construye hijos que sean hombres de verdad. No machistas, No sino machistas, hombres sino de hombres. verdad. Hombres Hombres que machos. sepan fuertes. cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus límites que tienen que mejorar. Hombres que puedan ser Y de que beneficio tomen- para y la que- sociedad y que la tomen su iglesia. papel que y- tomen y- su papel, exacto. Su papel que le corresponde. Decía una canción que cantábamos siempre, ¿te acuerdas? Hombres de valor, hombres de Ajá. valor. Decía, hombres fieles al llamado, Al llamado. a la causa del Señor. Entonces, ¿qué pasa Exacto. con las madres? Las madres no estamos enseñando a nuestros hijos hombres dentro de las iglesias a que tienen un llamado específico, que el Señor les llamó a un papel. Solo los tenemos allí poniéndoles videojuegos, los Son ponemos nuestros frente al televisor, son nuestros príncipes, cuidado, se me quiebra este muchacho, pero no los llevamos a la lucha, que es el diario vivir, tanto dentro de la iglesia, como en la casa, como afuera. Exacto. No, Y yo- entonces eso también es lo que hace que lleguen matrimonios y fracasen Exactamente. también. Porque Lleguen a un entonces tengo una matrimonio y mamá que me fracasen. hace todo, tengo una mamá que, ay, que todo el tiempo me planchó, me lavó, me cocinó. Y entonces llega un matrimonio donde hay una mujer que, oye, también necesita ayuda porque no es tu cachifa. Entonces, Exacto. ay, no, es que esta es una mala mujer. Exactamente. Y Claro, esas son cosas que... Es así Dios como, mío. por ejemplo, aquel cuento que, ay, mis hijas se encontraron unos hombres maravillosos. Ajá. Hacen todo, no las Exacto. dejan levantar de la cama, esos hombres son buenísimos. Pero mi hijo se encontró una mujer malísima, todo el día acostada durmiendo y mi hijo haciendo todo. Exacto, es así, porque no,
las madres, más que todas las madres latinoamericanas. Madre latina, es una cuestión. Bueno, madre latina. aquí también hay varias, yo he visto varias, que los niños son los príncipes, los niños no hacen nada, piensan que Pero, si limpian yo la creo que mesa ese es un mal de esta generación. se vuelven niñas. se vuelven niñas, pero no, No. o sea, Y eso es un mal de ayudar. esta generación también. En estos días yo leía en un artículo, no me acuerdo dónde, que nuestros padres eran pobres, hicieron una generación fuerte, construyeron castillos para una generación fuerte. Y esta generación fuerte, dentro de esos castillos, está criando príncipes y princesas para luego tener otra generación débil. ¿Por qué? Exactamente, es eso allí, porque que yo decía en estos días, yo decía, ¿qué está sucediendo con la generación Z? Que es lo que le dicen Y, no sé ya por dónde vaya, debe ser doble A, no sé. ¿Qué está pasando? Que estamos creyendo que nuestros hijos son merecedores de todo. Entonces el bebé fue y hizo pupú y todo el mundo, ¡ay, hizo pupú! ¡Qué increíble! Se tomó un vaso de agua, ¡ay, se tomó un vaso de agua! Hay cosas que no son para ser celebradas. Y ahorita ese no se ha delimitado, o sea, es muy ligera la línea. Todo es celebrado y lo que debería ser celebrado, pues no es celebrado ¿sabes ni qué? enseñado. Sabes que en estos días una muchacha me estaba diciendo, ay, que mi hijo se va para 6º grado. Y él me pidió un teléfono. Me pidió un iPhone porque va para sexto Me grado. pidió un teléfono y él se lo ha ganado. Yo me quedé así, ¿Se lo yo has dije, ganado? mira, cuando yo tuve el primer teléfono, yo tuve que recoger chatarra del patio y venderlo, y recoger lata y venderlo, y reunir para yo poder comprarme mi teléfono. Y yo cuidé ese teléfono con mi vida porque yo sabía cuál era el valor de ese teléfono. Es ¿Entiendes? así. Pero eso es lo que acontece. Y estamos hablando de matrimonio. Claro, pero es que está todo. Mira, se han dado cuenta Mira, que todo pero está es que todo interligado está- con la crianza. Dios mío. Exacto, Es muy es algo- complicado. Ya nos fuimos a hablar de los hijos, Ajá. ¿no? Pero eso también va en el matrimonio. Eso va en el matrimonio, como ¿Por el qué? sexo. El sexo en el También. matrimonio. Ajá. Vamos a Ajá. hablarlo por encima porque el sexo ya es otro tema aparte que Ajá. tenemos allí. El sexo. Ajá. ¿Se puede tener matrimonio sin dinero y sin sexo? No, claro que no, Ramona. ¿Qué te pasa, Abigail? ¿El sexo es solo para concebir hijos? No, No. obviamente no. Y eso es un gran error que se ha cometido y a veces lo hacen hasta por chiste, ¿no? Que los cristianos tienen sexo solamente los miércoles. Sí, Sí, varias veces yo lo he sí, es escuchado. Ay, verdad. eres Ay, cristiano. hoy es miércoles, te toca. Hoy es miércoles, te toca. O sea, cosas así como que, bueno. pero ¿Qué es eso? te ¿Qué pasa. locura? No. ¿Entiendes? O sea, y es algo que a veces es un tabú entre la misma iglesia y no, las mujeres no pueden insinuársele a su esposo. No, mi hermana, agarre a su esposo. Insinúesele a su esposo, insinúesele aquí. Insinúesele. Dígale. Me está viendo ahí que tiene un esposo, insinúesele. Vaya ya, insinúesele. En este Vaya día- ya. Hombre. Tiene esposo. Si no tiene esposo, no se le No insinúe se a nadie. insinúa. Hombre, también, báñese. Vaya, acéptese, báñese, échese póngase colonia. bonito. Insinúesele a la mujer. Ya, y eso es un tema que yo quería tocar también dentro del matrimonio. Hay muchas veces que mayormente, bueno, a veces son los hombres o las mujeres, se sienten tan cómodos Ya que son manos, ya. ¿Qué más? descuidan Hermanos. todo. Descuidan absolutamente todo. Entonces, ni me baño, ni me peino, no me maquillo, no salgo, ya no tengo cita, ya Claro. no tengo nada. Porque hay que Y entender, entonces, ay, no, ya yo me casé con ella. hay que ¿qué tanto? entender que el sexo no es nada más el acto de la relación sexual, de la Exactamente. penetración. Más en las mujeres. No es eso. Más en las Nosotros mujeres. queremos el cortejo, queremos la flor, queremos el chocolate, queremos el vaso de refresco, queremos que nos pongan las cholas en la cama. Todo eso es ¿cómo se dice? El combo. Es El un combo combo. sexual de la mujer. Muchacho, lavaste los platos. Dios mío. Eso es lo Te más ganaste, sexy. te Lo más ganaste. sexy que uno, bueno, Te al lo menos yo ganaste. puedo ver. Para mí Bueno, eso es... ella. Mira, Para pero, mí eso es muy cotidiano. Mi esposo friega, es lava, pecado cocina, el sexo todo. oral.
Dios mío, mamá, tú vienes así, ¡pah! Nos lanzas una de esas. No, no es pecado, hermana. Ok. No es pecado. La Mi Biblia- mamá aún como así- que, ok, pensé que estaba pecando. Aún así, la Biblia, aún así, ya va. La Biblia hace menciones en cantares, obviamente, bonitas, no así como tú ves. Hace menciones Pero poéticas es que hay acerca de mucha eso. Claro, gente porque que el no cantar lo sabe. escribió fue Salomón, Exacto. pues. Y Salomón tenía burda de mujeres, o sea, que el tipo era un maestro en ese tema. Entonces, es así. Entonces así pues. Y hay Exacto. muchos tabú también, hay muchos tabú, muchas Otro cosas. tabú otra pregunta que se tiene. El matrimonio es para tener hijos. Y si no tienes hijos, tu matrimonio no está bien. No, eso me No, ya hablamos eso el otro día, que ya cuando hay dos, ya tienes un matrimonio, ya tienes una Exacto. familia. Ya cuando hay dos es una familia. Pero Porque- la cobranza de la gente. Yo hablo de la cobranza de Ah, la Ah, iglesia. no, eso siempre está, por ejemplo. Y de la Siempre sociedad. está. Ya yo tengo Sí. 6 años con mi esposo y ya están todo el tiempo ahí. ¿Y para cuándo el muchacho? Apúrense con el muchacho. Primero, ustedes no saben qué puede estar pasando entre Sí, esa gente, ven acá. relación entre esas mujeres, entre ese Dejen de hombre, ustedes preguntar no esas saben. cosas, por Quédense favor. quietos. Quédense Bájenle quietos. 2. Si ustedes tienen un muchacho bien, pues felicito. Felicito, estás ahí parabén. trasnochado. Pero dejen de estar cobrando, mi hermano. O apúrense con ese muchacho. ¿Para cuándo te estás poniendo vieja? ¿Ustedes creen que yo no sé? Exacto. Sea. Es verdad. Eso uno lo sabe, eso uno se conoce. Voy a hacer aquí una fe no se dice fe de rata, voy a hacer aquí ay, mi abuelo usaba mucho esa palabra, que es como agarrar un pedacito para hacer una mención de alguna cosa. Una mención. Seamos más prudentes con este Exacto. músculo que Dios nos puso detrás de los dientes, De los entre los dientes, labios. con esa Ah. lengua. Porque Ay, yo sí, tengo debemos problemas. ser prudentes. Mira, con mi mamá yo tengo una pelea diaria todo el tiempo de la prudencia. Porque hay cosas que aunque uno los vea naturales y uno quiera decirle a la gente, uno no pero puede es que a veces decirlo. uno se lo dice a la gente que uno le tiene más confianza. No, a veces No, ni pero siquiera bueno. tu hija quiere escuchar lo que tú dices. Entonces, certifico. uno tiene que ser prudente, gente. En cuanto al tema de los hijos y el matrimonio, por amor a Cristo, enróllese la lengua y déjela allí quieta. Igual Porque que hay gente también- que puede estar viviendo procesos dificilísimos dentro de su matrimonio y usted no lo sabe y usted vaya a hacer una Exacto. pregunta impropia, inadecuada y diabólica que va a ferir. Diabólica. Diabólica. Diablo. Que va a ferir, que va a herir la vida de esa persona. Exactamente. Bueno, y es está así, bien, o sea, pues. y hay muchas bien. personas que entonces cuando ya te dicen, tú le dices, por ejemplo, no, es que tengo problemas, tal. Ay, no, así es mejor, mija. Si Dios no te dio hijo, no le pidas hijo al diablo. Caramba, yo no sé cuál es tu A mí círculo de me lo amigos. han dicho. Qué locura. Y yo me quedo así como que, bueno, pero ¿qué le pasa, hermana? O te- Busque de ah, Cristo. Bueno, no, pero- sí es verdad, porque también hay aquel que dice, bueno, a quien Dios no le da hijo, el diablo le da sobrino. Ay, no, Sí, pero mi dice. sobrino es bello. Dios No, lo pero yo guarde. voy a decir una Pero No, es pero así, ese es un porque entonces dicho también también. piensan, no, si Dios no te dio hijo, entonces no busques hijo, porque Dios no te lo dio, no estés buscando más. No, Ay, pero no sí. adoptes, no hagas nada, no busques. Ay, Hay yo muchas tengo- maneras. Yo conozco unos hermanos que ellos adoptaron. Está que bien. Es que Muchos es- años es- tratando de tener hijos, no lo hicieron y Exacto. adoptaron 2 niños. Es que Dios busca las maneras de bendecir a otros. Así que matrimonio, tú eres matrimonio desde que el momento en que tú dejaste a tu padre o tu madre y tú necesitas a esa mujer, y ustedes son matrimonio. Ustedes no necesitan tener hijos para confirmarle a la sociedad que ustedes son una familia o que son matrimonio. Ustedes simplemente ya son matrimonio. Siguiente pregunta, familia. que es un problema dentro de la encuesta que hice en los venezolanos que viven aquí en Joinville. Tiene que el esposo o la esposa regularmente, fidelmente, mandarle dinero a la familia o mantener a la familia, al resto Bueno, del núcleo familiar. Yo siempre estuve de acuerdo que había que ayudarles, pues, a mamá, a papá, a suegro, a suegra. Si tenían la necesidad y podemos hacerlo, se puede hacer. Exacto. Claro, Siempre y cuando no no vaya en detrimento de mi familia. Exacto. Porque ¿qué acontece? No vaya en detrimento de mi A familia. veces son porque, por ejemplo, hay muchas personas que están en el exterior y mamá y papá quedaron en Eso, Venezuela. por O ejemplo. mamá y papá están... Por eso hago la pregunta, porque fue una de las muchas están, preguntas que se hicieron. allá. Entonces empieza con que, no, bueno, yo necesito. Ok, usted necesita. Chévere. Pero si tú, hombre, estás
afuera con tu esposa también necesita zapatos, tu esposa necesita estabilidad económica, tu esposa necesita y la esposa tu también tiene familia, mamá. Exacto. y tu esposa también tiene mamá. Exacto, y Entonces, también. yo creo que eso entra porque- en lo que es finanzas. O sea, primero usted tiene que proveer para su familia, su núcleo Y familiar. el que no provee es anatema. Su núcleo familiar que es usted, su esposo, esposa e hijos. Y después para los demás. Exactamente. Bueno, hago la pregunta porque mayormente fue pregunta No, y de como- mujeres. y también sobre el decíamos tema. la otra vez que no es responsabilidad de los hijos mantener a los Exactamente. padres, no es, Y no eso es algo la que- Hay responsabilidad que de honrarlos de y los si se hijos. puede, como dice. Hay Claro. que hacerlo. Porque pero es dicen, una no, es que responsabilidad. yo tengo que honrar a mi padre, a mi madre. Ok, honrarlo, pero una de las formas de tú honrarlo es que tu vida se entregue en sacrificio a Dios vivo, ¿entiendes? Exacto. Que tu vida esté bien recta en los caminos de Dios. Mira, yo creo que no va a haber un beneficio mayor para tu padre o tu madre Consagrado al Señor. que tú estés consagrado a Dios. Ujú. Claro, mamá necesita medicina, mamá necesita, puede ayudar, papá se necesita un par de zapatos. Tengo, ayudo. Ujú. Pero no, mi Que no en mamá o mi detrimento. papá, aquí está aquí mi mamá, y mi papá está durmiendo, y yo se lo he dicho a él varias veces, yo digo, no esperen que yo los mantenga. No, claro, y es que ¿Por qué? Porque ellos ya trabajaron su vida, ellos tuvieron que haber tenido un plan para su vejez. Ahí vamos al ahí siguiente vamos punto. a eso. Es lo siguiente, el matrimonio con hijos no es una incubadora de gallinas ponedoras del futuro. O sea, Exacto. tengo estos 3 muchachos que me van a asegurar mi vejez. Exacto. No, Exacto. yo siempre le digo a Exacto. Kelvin, amor, uno tiene que trabajar y mi esposo también piensa de esa forma porque él es así, pues que uno tiene que trabajar de tal forma que uno pueda asegurar su vejez Una incubadora para no para el tener que depender de futuro. nuestros De mis hijos. claro. Entonces, primero porque uno no sabe si el Señor le va a dar hijos y segundo porque no es deber Exacto. de ellos para Lógico la vida que de no es nosotros. deber de Porque los obviamente hijos. ellos van a tener su familia, ellos tienen que Exacto. proveer para su Lógicamente. familia. Y Exacto. yo, más cri- si yo y tengo yo crié puro a mis hombre, un hijos, ejemplo. y yo crié a mis hijos con Oh. con ese precepto. O sea, nosotros criamos nuestros hijos con ese precepto. O sea, no, nunca me gustó o no me ha gustado esas mamás. Ay, mijo, ¿qué necesito? Ay, mijo, ¿qué dame? Y O dame no eres todo mo- tu salario. Tú no eres mocha. Ay, no, tú estás viviendo, que Pero esa es es otra mocha. cosa, es otra cosa, que también hay hijos que están viviendo en la misma casa y entonces todo el tiempo necesito todo tu salario. Ay, Este mes yo estoy contando con todo tu salario. Y Dios mío, le castran la hombría a esos muchachos de una manera que, bueno, por si tú que me eso estás el que escuchando se sabes casa, Mamá. casa quiere. El que se casa. El que se casa quiere. Es verdad. Y Y cada aquí familia es una isla. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Claro. Aunque sea alquilada, pero su casa. Ahora, yo creo que hablamos bastante del tema, ¿verdad? Sí, sí. Del matrimonio. Yo Sí. quiero hacer unas preguntas. Ajá. A ver, ¿ustedes tienen alguna anécdota? Vamos a empezar primero. Una anécdota feliz de su matrimonio. Muy feliz que ustedes digan, mira, este fue el momento más feliz de mi matrimonio en estos 2 años y estos 34 años que Dios, tengo. es que son 2 años, es muy poco. Todo es feliz prácticamente. Ah. Míralo ahí, amor. A ver. No sé, yo creo que una de las anécdotas más felices que nosotros hemos vivido es que, bueno, por eso te digo, es que es muy reciente. Yo creo que todo el proceso de casamiento, ¿sabes? De matrimonio y todo eso, salir a vivir juntos, ese primer día ahí en ese huequito, en un área que uno se sintió, oye, esta es nuestra casa, o sea, para mí yo creo que fue uno de los momentos... ¡Va a llorar! ¡La hice llorar! Creo que es uno de los momentos más felices y yo Mamá siempre, todavía está pensando un momento. siempre nos acordamos de eso y siempre cuando Es estamos que son muchos. cuando estamos así acostados, Abraham, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en una área pasando calor y pasando necesidad en Venezuela? Claro. Pero era una felicidad que no se puede explicar. No es que no seamos más felices, no, pero es como un punto extraño de felicidad. O sea, porque es que es como dice Will Smith en la película, ¿verdad? En ese momento es feliz. Exacto. Eh, Es como oye, ver hacia atrás todo. Ese momento. Exactamente. Es la felicidad que te hace llorar. A ver, mamá, tú, Bueno, no sé, que es que son tantos, imagínate. tantos momentos de dicha.
Mira, bueno, no, me acuerdo uno que fue más así, no digo feliz, sino más sorprendente. Bueno, Abimael, él, cuando nosotros estábamos casi casándonos, él me compró un anillo de compromiso, ¿no? De oro así, de oro a que llamaban aquel oro 10, con una piedrita rosada, bien bonita. Total que eso se me perdió, ese me lo Se perdieron. lo perdieron. Esa es otra historia. Ese Eso me va lo para perdieron. Pero Ya va, fuimos, eso va para el libro. Ajá. fuimos para un retiro de pareja en Margarita. Y entonces los pastores estaban hablando que, cónchale, que ustedes como no, nunca nos casamos por la iglesia, entonces que no le han pedido matrimonio a las esposas, que no sé qué. En esa siguiente tarde de plenaria, él llegó con este anillo, se puso de rodillas y me pidió matrimonio. Ese fue un momento muy Ese fue un momento Ay, muy Camila. feliz. Y bueno, yo sí entiendo ese concepto de Chennai porque yo siento que el momento más feliz de Jan, bueno, yo tuve con Jan, fue cuando... Porque a lo mejor no le preguntan esos pasados y dicen otra cosa. No, No, dicen aquel día otra. que me hizo atún con pasta. Exacto. Yo me acuerdo que fue el momento en que yo llegué a Joinville Ujú. después de 3 meses que no lo había visto. Ajá. Ay, qué lindo. Y estábamos en un hueco, porque era un hueco así que solamente tenía una cama, una cocina y un bañito que entrábamos. Tú te parabas y estabas en la Era nevera. un bañito que entrábamos de retro y salíamos de frente. No había de otra forma. Y bueno, cuando nos sentimos solos en esa privacidad por primera vez, Exacto. fue muy chévere. Yo te entiendo, hermano. Ay, Dios. Ahora, una anécdota triste, una triste. Caramba. Si con la felices lloraron, entonces que preparen la curiara para salir. No. Mira, yo te voy a contar una muy triste, muy triste. Estábamos pasando por un tiempo muy bajito. Entonces tuvimos la oportunidad de comprar un pollo para hacer comida. Teníamos mucho tiempo que no comíamos pollo. Ay, Dios, qué triste. Es muy Era solo triste. llama. Era auyama con queso, auyama con mantequilla. Y entonces compramos ese pollo para comer auyama con pollo. Entonces yo pongo a descongelar el pollo en el patio de la casa y estaba dentro de una poncherita así. Y recuerdo que estaba sentada así porque el piso de la casa era más alto que el patio. Estaba sentada así y viene un perro corriendo y se llevó el pollo. Se alzó, agarró y se llevó el pollo. ¿Qué? Y yo salí corriendo detrás del perro. Pero cuando llegué por allá, ya el perro estaba echado así en una parte y no apareció pollo por ninguna parte. Yo me devolví llorando y me senté ahí en la puerta del patio a llorar mi pollo. Dios. Dios. A llorar mi Yo pollo. creo que a nadie le llorar mi gana esa pollo. historia. Entonces vino mi vecino, el hermano José Galván. Bueno, José. Y Bueno. entonces, ¿qué pasó, hermana? Y yo le conté que, bueno, era el pollo, el único. Entonces me dijo, no, ese perro tiene esa mala costumbre de estar robando las Yo pensé que te iba a dar un pollo. No, Y ese me- perro ladrón. Y, Me condió. No, pero sí le y compré. me dio para comprar un pollo. Ay, qué bello, hermano José. Pero la gente de esa casa donde el perro estaba echado, tenían el perro amaestrado para Para robarse los pollos. la de la cosa. Oye, vale, pero... Y se había robado a la gente así, los robaba y los llevaba para la casa, la gente los agarraba y los escondía y el perro se echaba. Yo me acuerdo una vez que, o sea, no es triste. Yo voy a pasar de una vez porque yo no tengo. ¿No el tiene? momento triste con Kelvin aún no. Ay, Dios. Bueno, yo no me acuerdo, es como triste y feliz al mismo tiempo, porque Tristísimo. era un trisliz. Porque, ¿qué pasó? Jan no fue criado por su mamá, fue criado por su bisabuela y su abuelo. Entonces, el primer año que yo estuve con él cumpleaños en noviembre, el 29 de noviembre, y estábamos pobres, totalmente pobres. Bueno, no total, porque teníamos para hacer panqueca. Y cuando él se fue a trabajar, que llegó del trabajo, yo le era 3 panquecas en un plato, ay Dios, con una vela.
Y él lloró ese día porque tenía más de 17 años que no le cantaban cumpleaños nunca. Ni su mamá, ni sus hermanos nunca le cantaron cumpleaños desde que murió su abuela cuando él tenía 12 años. Y de verdad, eso fue muy triste, pero es algo que también unió mucho a él, a nosotros dos, pues. Y bueno, ya. Bueno, esa Pero eso es tristeza el le matrimonio. esa tristeza le tristeza ganó al alegre. pollo. Hasta que el Big está llorando. Y bueno, vamos con el segmento. Vamos con el ¡Ay, mami! Chiste interno. Ok, ahora sí. Vamos con el segmento más esperado, que es que vamos a hablar el próximo capítulo, mientras mi mamá está con la sabiduría chombal. O primero mi mamá, vamos. Primero mamá, ¿Qué mamá. del chombo? Mata el WhatsApp, es la Biblia. lo que Igual vamos a es Cal, perdón. Igual es ay, la notificación. Ve, más valen dos, Eclesiastés 4, 9 al 12. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser bendecido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así es. Oye, qué chévere, porque ahorita estamos en invierno y es verídico. Si tú te acuestas, por ejemplo, Jan trabaja de noche y yo me acuesto sola y estoy muriéndome de frío hasta Sí. que llega Jan y me da calorcito. Es verdad, es verdad. Otra cosa que quiero decirles también para ir fechando el tema es, el matrimonio no es fácil, nunca va a ser fácil. Es más, por eso cada vez que la gente se va a casar, los consejos es apéguense del Señor, que el Señor sea su guía, que todo lo que hagan sea para honrar a Dios. Que era como yo le decía hoy a mi esposo, echando broma, a mediodía yo le mandé un mensaje, ay amor, yo te amo, gracias, tú eres lo mejor del mundo. Hasta lloré en el escritorio, estaba en mi Es que tú eres computadora. bipolar, Y yo tú eres ay, bipolar. llegué aquí y vi los 2 platos en la mesa y yo, este hombre, es ese tipo de cosas. Yo estoy aprendiendo a saber lidiar, qué dejar a un lado por el bienestar, no, en serio, de la relación y o sea, es como que luchas pelear y cuáles no. Y otra cosa que quiero decirles también Ahora es... tú eliges tus batallas. Exacto, elegir las batallas al día a día, es eso allí, porque hay unas que ni valen la pena. Y, por ejemplo, personalmente ese es mi tratamiento matrimonial. Y la otra cosa que quiero decirles es que los matrimonios de las demás personas hayan fracasado, no quiere decir que el tuyo, el que estás planificando o en el cual tú estás, tenga que fracasar también. Entonces, y también que si los matrimonios de los demás se ven bellos y hermosos, amigo, no quiere decir que que sean así. Ajá. O que el tuyo tenga que ser como aquel que Yo tú- voy a ser más siempre digo coloquial. Instagram siempre miente, gente. Exacto. Siempre miente. Yo voy a ser más coloquial. Nadie sabe las presas que tiene la olla, sino el que la está meneando, mi hermano, ¿yo? Entonces, vamos para el... ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué Sácalo vamos a- así. Ay, concha, me dieron mucho, mamá. Escoge uno ahí. No, Ya va, saca uno ya, un así. momentico. ¿Sí? Escoge... Ajá. Ah, ese. sale uno. Redes sociales. Redes sociales. Me encanta, Ok, Wanda. redes Yo no sé sociales. mucho de eso. Entonces terminamos con eso y aprendes con nosotros la próxima semana. Puede ser. O estudias esta semana, por favor. Gracias por todo, por llegar hasta el final. Un grandísimo abrazo, un beso, que el Señor les bendiga. Saludos a la gente que nos ve desde en Perú, en México, en Ay, Estados Unidos, Vamos a hacer en lo Venezuela. siguiente, vamos a hacer Ve. lo siguiente. Escribe abajo de dónde nos ves. Ah, pero- Saludos para. y en el próximo episodio les damos esta vez saludos. vamos a darle saludos a Milagro La Sombra, que está en Perú. En Ah, Perú, mira. y a Yuraima Rendón, que está en Venezuela. Ay, a tu tía Yari. A tu tía- Ah, Ah, mi tía tía Yari, Yari, que que nos siempre ve, la siempre. nombramos papá. Mi tía Yané. Ay, a toda mi familia. La amo, familia. Chao, gente, hasta Chao. más. Entonces dale like, comparte, comenta, dale dile a un like. amigo que nos vea y todas esas
esas cosas que Por favor. mire la gente que hace esto de verdad, es verdad. Y disculpe por la semana pasada. Chao, besos, Dios les Chao. bendiga. Dios les bendiga.